Hoy hablaremos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo este ha afectado a Colombia negativamente desde las esferas económicas, sociales, políticas, etc., teniendo en cuenta varios puntos que serían las causas, los intereses y el desarrollo de este mismo. Iniciamos en 1947 y 1991, en el periodo de la Guerra Fría. A finales de la Segunda Guerra Mundial, este conflicto consistió en enfrentamientos del bloque occidental, liderado por Estados Unidos y otros países aliados, en el cual mantenían la economía capitalista, y el bloque oriental o bloque comunista, liderado por la Unión Soviética y países aliados como Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Hungría, Rumania y Polonia. Ucrania formó parte de la Unión Soviética como República Federada en los años 1921 hasta 1991, y durante estos años pasaron dos grandes sucesos. El primero fue el Holodomor, cuyo significado ucraniano es matar de hambre, bajo el mandato de Losif Stalin en el año 1932 hasta 1934. Derivó en la muerte de 4 millones de personas. Algunos académicos dicen que la causa de esto fue por la culpa de Stalin para lograr eliminar un movimiento independentista ucraniano. El segundo y último suceso fue la llegada de la presidencia de Nikita Khrushchev a la Unión Soviética, quien accedió a la integración de Crimea de Ucrania en 1956. El 26 de abril de 1986 explotó uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil. El desastre contaminó miles de kilómetros cuadrados con niveles de radiación extremadamente altos y golpeó seriamente a la reputación de la Unión Soviética. Ya en 1991, la disolución de la Unión Soviética, y el 24 de agosto de ese mismo año, el Parlamento ucraniano declaró la independencia, junto con la posterior firma del Tratado de Belavesa. Certificó el final de la Unión Soviética y el reconocimiento como Estado independiente de Ucrania. En el 2013, cuando el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, no accedió al acuerdo de una asociación con la Unión Europea. Todo esto fue por la presión de Rusia, que le ofrecía una reducción del costo del gas, pero esa decisión que tomó el presidente de Ucrania causó un descontento en las personas, y el 24 de noviembre hubo manifestaciones. En el 2014 se complica, la seguridad ucraniana asesina a 100 personas en las protestas. El 16 de marzo de 2014 se celebra un referéndum en Crimea, en el que se vence la anexión de Crimea a Rusia. Abril-mayo de 2014, los sucesos en Crimea se presentan. El 17 de julio de 2014, un missile Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17, perteneciente a Malasia, y mata a 298 pasajeros, cuando el avión volaba por la región de Donetsk, en el que se encuentran grupos separatistas, al igual que en la región de Lugansk. El interés de Rusia sobre Ucrania radica e involucra disputas geopolíticas y económicas. Ucrania es un país con excelentes condiciones productivas, es un país rico en minerales, productos agrícolas y en toda clase de producción industrial. Esto explica el interés que tiene el presidente Putin por Ucrania. Ucrania es un país rico en minerales, encontrándose entre los primeros países del mundo en producción, de manera que el interés de Putin por Ucrania es un interés industrial. Los minerales que están en Ucrania y no en Rusia son la base para desarrollar la tecnología militar rusa y toda la tecnología armamentista en la que son expertos los rusos. El interés que tiene Ucrania al pertenecer a la OTAN y desligarse completamente de Rusia. Si Ucrania fuera un miembro de la OTAN, un ataque ruso obligaría a todos los aliados a defenderla en conjunto. La situación estratégica sería muy diferente a la de ahora. La OTAN y sus estados miembros deciden individualmente sí y cómo brindan apoyo. El presidente de Ucrania se llama Volodymyr Zelensky, nació en Kryvyi Rog, Ucrania. Antes de ser presidente de Ucrania, Zelensky era un actor y comediante exitoso, recordado por su participación en la serie de 2015 Servant of the People, Servidor del Pueblo, una sátira política en la que Zelensky interpreta a un profesor de bachillerato que se convierte en presidente de Ucrania. La serie no solo convirtió a Zelensky en una estrella, eventualmente sirvió como trampolín para su campaña presidencial en la vida real. En abril de 2019, un mes después del final del programa, el comediante convertido en político fue elegido presidente de Ucrania, derrotando a Petro Poroshenko. El tipo de pensamiento que tiene el presidente de Ucrania es un marcado nacionalismo ucraniano, antirruso y pro-europeos, y una retórica contraria al establishment y a la corrupción. Zelensky defendía durante la campaña electoral la construcción de una Ucrania fuerte, poderosa y libre.
que no sea la hermana menor de Rusia, que no sea un socio corrupto de Europa, sino nuestra Ucrania independiente. En este sentido, su programa incluía la promesa de plantear la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN para 2024. Asimismo, en una entrevista concedida a RBC Ucrania, Zelensky se mostró a favor de la prohibición del Partido Comunista, aprobada en 2015, y de modificar las cuotas lingüísticas entre el ruso y el ucraniano, y en contra de otorgar un estatus especial a la región del Donbass, y de conceder la amnistía a los líderes independentistas de Donetsk y Luhansk. El interés o beneficio que recibirá Ucrania al aliarse con Estados Unidos sería ayuda militar, que Estados Unidos le enviaría a Ucrania. También Estados Unidos recibiría 100.000 refugiados ucranianos. El presidente de los Estados Unidos anunció que incluiría más de $1.000 millones en fondos destinados a proveer comida, hospedaje, agua potable, elementos médicos y otros tipos de asistencia para aquellos afectados por la guerra rusa en Ucrania. Adicionalmente, el gobierno estadounidense aseguró que otorgará $320 millones a los fondos que ya destina para la defensa de la democracia y los derechos humanos en Ucrania y los países vecinos. Económicamente, Colombia tiene un lado positivo. Está aportando por el funcionamiento de las materias primas con las cuales Colombia participa en el mercado mundial y las cuales han experimentado una disparada en sus costos de cotización por los diferentes escenarios del problema, es decir, el conflicto. El lado negativo económicamente de la guerra entre Rusia y Ucrania en Colombia fue agridulce. Por un lado, se ha beneficiado de uno de los más grandes costos de petróleo, el carbón y el níquel, ya que venían en levantada a partir del previo de la invasión rusa. Dijo Amílcar Acosta, el ministro de Minas y Energía: el petróleo y el carbón son ambos primordiales renglones de exportación. Por eso, esto está provocando la subida de los costos. Le ha sentido un más grande ingreso de divisas y a la postre más grande de ingresos por criterio de impuestos de renta y yéndolo para el país, así como las más grandes regalías para las entidades territoriales, indicó Costa, quien reparó en que el beneficio habría sido mayor, de no ser tanto por el volumen de producción de las dos materias que se vienen desplomando, que son el petróleo y el carbón. Muchas gracias. El inicio de esta guerra da lugar en la madrugada del jueves 24 de febrero. Rusia lanzó una invasión masiva contra Ucrania desde 3 lados del país. Tanques y misiles cruzaron suelo ucraniano, mientras las Organizaciones Unidas imploraban a Putin por no iniciar un ataque. Esta guerra comenzó con su antecedente poco reciente conflicto del 2014, cuando la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra de Donbass, que comenzó el mismo año y aún sigue en progreso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió varias horas después con un discurso propio de 1 minuto de duración, diciendo que había hablado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que Estados Unidos reunía apoyo internacional para Ucrania. Estas organizaciones fueron las encargadas de sancionar a Rusia como, por ejemplo, que es el principal importador de petróleo, maíz, fertilizantes a otros países como la Unión Europea, Colombia y Estados Unidos, que actualmente, como Rusia está sancionada, le compra petróleo a Venezuela. Colombia, siendo socio de Estados Unidos y Venezuela de Rusia, podría provocar otro conflicto entre estos dos países. Por supuesto, estas sanciones afectan a Colombia económicamente y a otros países de Latinoamérica. Por otra parte, lo más actual de este conflicto son los bombardeos rusos que impiden la evacuación de civiles en Mariupol. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que no hay necesidad de asaltar el área industrial alrededor de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, y que aquellos que opten por rendirse deben de ser tratados de acuerdo con las convenciones internacionales. Creo que el asalto propuesto a la zona industrial ya no es necesario, dijo Putin al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en una reunión en el Kremlin. Según medios estatales, Putin dijo que el área industrial debe ser sellada, que a los que quedan en la planta se les deben ofrecer una vez más que se rindan a cambio de sus vidas y un trato digno.
Asimismo, los líderes de las naciones del G7 y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se han reunido este domingo y han emitido un reportado en el cual se comprometen a minimizar de manera ordenada la dependencia de la energía rusa y auguran novedosas sanciones por la invasión de Ucrania. Estados Unidos dio el primer paso anunciando novedosas medidas contra Moscú. Entre otras cosas, prohíbe que las organizaciones y habitantes de Rusia contraten a las firmas de contabilidad, consultoría y marketing estadounidense. El gobernador ucraniano de la provincia de Luhansk, Sergei Gudai, ha denunciado este domingo que un ataque de las fuerzas rusas contra una escuela de la ciudad de Bielorybak ha dejado por lo menos 2 muertos y 60 desaparecidos bajo los escombros. Podemos concluir que este conflicto ha afectado a Rusia de forma económica por todos los bloqueos y sanciones que ha sufrido por sus atentados en contra de Ucrania. Por parte de Ucrania, la población está asustada y atrapada por los mismos atentados que han sufrido, tomando de ejemplo los bombardeos que han sucedido el pasado jueves, que impiden que los ucranianos puedan evacuar, y por parte de Colombia nos afecta negativamente teniendo en cuenta la supuesta guerra que se puede ocasionar entre Colombia y Venezuela, la prohibición de exportación e importación por las sanciones de Rusia, causando que Colombia tenga que buscar otros países para poder importar y exportar productos.